Tercera Cumbre Presidencial Prosur, Cartagena, Colombia. Quiero en estas palabras introductorias hacer referencia a este importante proceso de integración, pero también hacer referencia a la gestión de nuestra presidencia pro tempore en el último año. Quiero empezar por hacer una reflexión sobre el multilateralismo y sobre estos procesos de integración. Hace muchos años nos encontrábamos viendo un proceso que surgió en el Perú, en Cusco, cuando se creó UNASUR. UNASUR era un llamado a la integración de Sudamérica, en el cual todos participamos sobre la base y la premisa de tener un espacio institucional de deliberación y de coordinación políticos. Y me parece altamente relevante que reconozcamos que ese proceso al cual todos le dimos nuestro visto bueno se fue deteriorando en el tiempo. Y se deterioró porque quedó capturado ideológicamente y por lo que es aún peor, terminó convertido en un proceso donde el silencio cómplice frente a los atropellos democráticos en varios países fue allanando de verdad la posibilidad de ser un instrumento válido para la protección de la estabilidad institucional y del orden democrático en los países. Llevábamos muchos años también sin reuniones de presidentes. No había una herramienta de coordinación en Sudamérica real, viable. Y tuvimos una conversación con el presidente Sebastián Piñera y ahí surgió la idea de tener una nueva herramienta de integración ágil, no burocrática, que promoviera el diálogo cooperante, que no estuviera carcomida, ni amañada, ni capturada por ideologías, sino que fuera un verdadero foro y escenario dialogante, no buscando unanimismo, no buscando el pensamiento único, sino teniendo la posibilidad de, a partir de valores inequívocos como la defensa de la democracia, la defensa de las libertades económicas, la defensa de la seguridad como valor democrático y la protección de los más vulnerables bajo los principios de equidad como criterio orientador, tuviéramos un renacer en la capacidad de dialogar y de coordinar entre los países de Sudamérica. Así surgió Prosur. Ya hace prácticamente 3 años en la ciudad de Santiago y siempre recordaremos, presidente Piñera, esa ejemplar primera presidencia pro tempore y ese impulso dinámico a este ejercicio. Pasados unos meses desde la creación de Prosur, nos encontramos con la pandemia del COVID-19, un enemigo invisible y letal que amenazó la salud pública, que ha amenazado también nuestras economías y que requería acciones rápidas, sin ningún manual, pero también acciones coordinadas. Y si alguien tiene duda de si Prosur sirvió para la coordinación, yo creo que la respuesta más clara es que por primera vez en un periodo de tiempo tan corto, en menos de 6 meses, se adelantaron más de 4 reuniones de coordinación entre los jefes de Estado para mirar temas como el acceso a ventiladores, a pruebas, a hisopos y el diseño de estrategias de vacunación, aparte de medidas de control epidemiológico que fueran coordinadas desde los temas más elementales de control fronterizo hasta los temas de compartir las curvas epidemiológicas. Esa fue la demostración de la capacidad rápida de concertación de Prosur. Y obviamente en el último año, desde que nosotros asumimos la presidencia pro tempore, hemos mantenido también reuniones para que ese espíritu esté vigente, pero también para buscar respuestas de carácter económico a las necesidades de financiamiento de nuestros países. Fue en una reunión extraordinaria de Prosur donde nosotros le dimos el respaldo a la política de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional para poder recibir recursos que nos permitieran irrigar liquidez y mejorar también las reservas internacionales. Fue a partir de una reunión extraordinaria de Prosur como dimos también un mensaje inequívoco de apoyar la capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo, que urge, pero también
el proceso de capitalización de la CAF y el fortalecimiento de herramientas como Fomplata e inclusive buscar herramientas de coordinación con otras herramientas de integración en lo que tiene que ver con CARICOM y con el mismo Banco Centroamericano de Inversiones. Y fue en una reunión extraordinaria de Prosur como nosotros también pudimos abordar el apoyo en el caso de desastres naturales que se presentaron en algunos de los países miembros. Y esto valida que hemos podido convocar a los presidentes virtual o presencialmente para que las acciones tengan un propósito de bienestar. Hoy quiero destacar que en esta presidencia pro tempore que ha ejercido Colombia, hemos podido poner en marcha primero la Mesa de Seguridad Regional. Hemos dado continuidad a la Mesa Sectorial de Salud, de Infraestructura y de Energía. Y hemos hecho también una gran apuesta por consolidar los procesos de diálogo en materia de transición energética y medio ambiente. Y la demostración más clara es que en la cumbre de la COP26 en Glasgow vimos cómo muchos de los aspectos que habían sido debatidos en esas mesas nos permitieron también llevar unos mensajes que muestran la estricta capacidad de coordinación entre los países miembros de Prosur. Quiero entonces, apreciados presidentes y cancilleres, también hacer unas reflexiones que creo son necesarias. Prosur se creó para defender la democracia, para entender que la democracia no es algo intangible o que está carente de amenazas. Las democracias en el mundo tienen amenazas y las democracias en Sudamérica tienen amenazas. Para defender las democracias es urgente la defensa de las libertades individuales, pero también urgente la defensa de las libertades económicas. Los discursos expropiadores o que abogan por la fractura en la relación fraterna que debe existir entre empleadores y empleados, o los discursos que buscan generar distorsiones de la realidad económica y promover el odio a partir del uso de ribetes como ricos versus pobres o empresarios versus trabajadores, claramente buscan minar la solidez democrática a partir de la cual es en la fraternidad de empleadores y empleados como se consolida un sistema que valida la naturaleza y el objetivo social de la generación de puestos de trabajo. Las democracias también están amenazadas cuando vemos discursos que abogan por poner en tela de juicio a las instituciones y que se valen de noticias falsas y de generar masivamente mensajes a través de las redes sociales que claramente son tendenciosas y que muchas veces también tienen el propósito de incidir, a veces con ayuda extranjera, en el desarrollo de los procesos democráticos. Por lo tanto, tener esa discusión de cómo fortalecer las instituciones democráticas no es menor y amerita que retomemos esa convicción fundacional de Prosur para que en cada uno de nuestros países y en todas las instancias de diálogo seamos capaces de denunciar y poner sobre la mesa estas preocupaciones. Y eso me permite también decir que Prosur no es un foro ideológico, no es un foro que busca la ideologización ni el pensamiento único, ni es un estamento para segregar según el pensamiento político a Sudamérica. Aquí se respeta la diversidad de pensamiento. Aquí se respeta el derecho de los pueblos a elegir a sus gobernantes. Aquí se respeta las orientaciones y programas de gobierno legítimos con los cuales son elegidos los gobiernos. Y aquí se respeta que en el disenso se puedan encontrar factores de unión, siempre teniendo como norte y faro el bienestar de los ciudadanos. Prosur no busca el unanimismo, pero sí busca que los principios y valores de las libertades y la democracia se preserven y se preserven irrevocablemente. Es muy importante decirlo y ratificarlo. Y eso nos lleva también a otro mensaje. La seguridad es un valor democrático.
La seguridad es un bien público y abordar la problemática de la seguridad requiere que todos sobre la mesa entendamos que hay amenazas de terrorismo, también de tráfico ilegal de drogas y de tráfico ilegal de minerales y de especies y de personas. Y que la coordinación en materia de seguridad es también un principio fundacional de Prosur. Ayer veíamos en la madrugada o esta mañana en la madrugada un ataque cobarde, miserable, del ELN contra algunas guarniciones militares en nuestro país. Una vez más se actúa con cobardía por parte del terrorismo, pero no nos van a arredrar nunca, ni nos van a limitar en la capacidad de actuar en contra de sus estructuras criminales. Nosotros hemos enfrentado al terrorismo y lo seguiremos enfrentando con determinación. Y es nuestro deber dejar absolutamente claro, no solamente que le hemos propiciado a esa organización los más duros golpes en décadas, sino que hemos logrado por primera vez en la historia la extradición por narcotráfico de miembros de esa organización. Cuando empezó nuestro gobierno le dijimos al ELN que íbamos a evaluar cómo fue su proceso de conversación con la administración anterior. Durante 17 meses de diálogo, asesinaron a más de 100 personas, cometieron más de 400 actos de terrorismo y secuestraron más de una decena de personas. Ahí no hay voluntad de paz. Y ante el llamado nuestro de que cualquier aproximación estuviera soportada en ponerle fin a los actos criminales, respondieron cobardemente asesinando 22 muchachos estudiando en enero del año 2019, donde falleció también una ciudadana ecuatoriana, presidente Lazo. A esa barbarie le hemos respondido con la contundencia de las instituciones, como también hemos respondido frente al narcotráfico con las mayores incautaciones de la historia en Colombia, el desmantelamiento de laboratorios y, por supuesto, con más de 638 extradiciones. Y seguiremos enfrentando este fenómeno. Pero lo aludo desde la perspectiva colombiana porque estos fenómenos de terrorismo también están presentes en otros países miembros y buscan tener cadenas de criminalidad en el tráfico de drogas o en el tráfico de estupefacientes y de minerales. Pero además hemos visto con preocupación la complicidad del régimen dictatorial de Nicolás Maduro frente a la presencia de esos grupos en su territorio. Decir estas cosas es necesario para que todos entendamos la dimensión del riesgo. Hemos visto cómo el narcotráfico en el Ecuador ha tratado de hacer levantamientos para desestabilizar en las cárceles del Ecuador. Hemos visto también en el Paraguay secuestros. Hemos visto cómo en algunas regiones del Perú han tratado de reverdecer grupos armados. Y hemos visto también cómo países como Chile o Guyana y Surinam han visto el microtráfico en los barrios también convertirse en una amenaza. Por lo tanto, poner sobre la mesa la agenda de seguridad es vital y también poner sobre la mesa lo que se conoce y fue destacado en las conversaciones de la mesa propia de esta materia como las amenazas híbridas, que son grupos organizados que quieren generar desestabilización, que quieren muchas veces bloquear el desarrollo económico, que quieren generar animosidad y odio frente a las instituciones, y hemos visto también cómo muchas de esas manifestaciones híbridas han tenido financiamiento extranjero o han tenido también promoción a través de las redes sociales de manera casi que manipulada para afectar la percepción democrática de nuestras naciones. Creo que esa discusión se requiere abordar cada vez con mayor precisión y que la coordinación entre la inteligencia, la contrainteligencia y la logística operacional de la fuerza pública y de la justicia es un deber dentro de Prosur. Estamos abordando también materias como la migración masiva. Nunca antes en nuestros países habíamos visto tantos migrantes en el territorio, inmigrantes que son producto del deterioro de la democracia, del deterioro de las condiciones sociales y económicas en un país como Venezuela. Y hemos visto que ya son más de 6 millones de personas que han salido de ese país. Colombia tiene 1.8 millones de migrantes venezolanos y estamos adelantando un proceso de estatuto de protección temporal. Sabemos que otros países de Prosur han abordado esta materia de diferentes
perspectivas, pero es necesario que la atención a esta población migrante y la manera como vamos a abordar el fenómeno en los años por venir, porque si no se llega a un punto final frente al deterioro económico y social en Venezuela, esta situación va a seguir creciendo. Por lo tanto, tener una mesa especial de asuntos migratorios es imperioso y también tener la mayor coordinación más que necesario. En el frente ambiental, yo creo que hemos dado muestras de que la carbono neutralidad es el objetivo de nosotros de cara al año 2050 y poder alcanzar la mayor reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de cara al 2030, pero también la lucha contra la deforestación y desarrollar mercados integrados para los créditos de carbono es algo que Prosur debe capitalizar por una sencilla razón. En nuestros países está la mayor concentración de biodiversidad del planeta y tenemos en nuestros países también la mayor extensión de selva tropical húmeda en todo el orbe. Las medidas de coordinación que van desde el Pacto de Leticia o hasta haber logrado recientemente el área protegida marina en el Pacífico tropical más grande del mundo, donde participó Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, muestra también que en estas materias podemos ejercer y debemos ejercer un liderazgo. Quiero destacar que en materia de salud pública nos compete a nosotros seguir fortaleciendo la Organización Panamericana de la Salud y también la Organización Mundial de la Salud. Pero claramente tenemos que prepararnos frente a nuevas pandemias y yo quiero destacar, presidente Piñera, algo que empezó a liderar Chile y le hemos dado continuidad, es la mesa de coordinación para la producción de vacunas, porque una de las metas que debemos alcanzar es la mayor diversificación y capacidad de producir vacunas en nuestros países en los próximos 18 meses, que no sean solamente para la patología COVID, sino también frente a otro tipo de patologías. Y el último aspecto que yo quiero mencionar como desafío aquí tiene que ver con la reactivación económica de nuestras naciones en un escenario que sigue siendo con COVID, pero que en cualquier momento puede empezar a ser post-COVID, si es que se hace una transición de una pandemia a una endemia. Y aquí hay que hablar de los riesgos. Hay un riesgo generalizado global en materia de inflación. Todos estamos siendo golpeados por ese fenómeno, unos en mayor proporción que otros. Pero se necesitan adoptar medidas de coordinación en materia de políticas comerciales y arancelarias que nos ayuden a mitigar esa presión. Y por otro lado, es necesario también reflexionar sobre la identidad de ser un fenómeno exógeno más que un fenómeno endógeno en nuestras economías. Y por lo tanto, reconociendo la independencia de los bancos centrales, también es pertinente alertar que tomar medidas endógenas frente a un fenómeno exógeno puede llevar a que se aumenten las tasas de interés hasta el punto de ralentizar el crecimiento. Por lo tanto, la finura en esas decisiones es necesario para mantener viva la reactivación económica de nuestros países. Y claramente, los aumentos de tasas de interés en las economías más grandes del mundo también van a encarecer el acceso al financiamiento, razón de más por la cual debemos tener una muy importante coordinación y hacemos el llamado para la capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo, la capitalización de la CAF y poder gozar en un tiempo corto de una nueva asignación de derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario Internacional. Con todo esto, y queremos cerrar, la coordinación de la política social, porque hemos tomado medidas extraordinarias para subsidiar a las familias más vulnerables, para proteger el empleo. Hemos tomado decisiones también para garantizar el acceso a bienes y servicios de quienes están en la mayor vulnerabilidad. Nunca antes habíamos visto tantos beneficiarios de programas sociales en América Latina y el Caribe, pero como existe la incertidumbre de la duración de la pandemia, bueno también es tener una capacidad de mantener estas políticas en consonancia con la estabilidad macroeconómica. Con estas reflexiones, señores presidentes y señores cancilleres, y haciendo un balance de la presidencia pro tempore de Colombia, quiero invitarlos a que veamos un video de los resultados que ha tenido nuestra presidencia pro tempore y yo le daré la palabra brevemente a nuestra vicepresidenta y canciller para hacer un resumen de lo que fueron los principales hallazgos en las mesas de coordinación entre los países y así darle curso
a las intervenciones de los presidentes y jefes de delegación. Muchísimas gracias y quiero cerrar con este mensaje. Prosur nació para quedarse y queremos seguir fortaleciendo esta institución. Hoy quiero agradecer también la presencia del canciller Ramdin de Surinam y quiero también agradecer el interés que Surinam ha manifestado de incorporarse como miembro pleno de Prosur, lo que demuestra que Prosur está más fuerte que nunca. Muchísimas gracias. Tercera Cumbre Presidencial Prosur, Cartagena, Colombia.